provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Una cosa curiosa, la semana que se incendió, se quemó, fue fortuito o fuera intencionado, había estado aquel fin de semana viendo una serie que es Los Pilares de la Tierra. Y Los Pilares de la Tierra trataba de la construcción de las catedrales, de la construcción de las catedrales góticas. Eso era ya un reto, un punto y aparte sobre lo que se venía haciendo anteriormente. Las construcciones del románico, que eran mucho más densas, las ventanas pequeñas, mientras que en Notre Dame y en las catedrales góticas sería si existe arquitectura sagrada, si se busca no simplemente por su simbolismo, sino por la capacidad de transformación. Que un templo y un lugar sea sagrado. Mucha gente suele decir que para qué los templos, para qué las iglesias, para qué esos lugares supuestamente de encuentro con la divinidad, si la divinidad está en todos los lugares, ¿no? Entonces se trataría de ver realmente si la construcción influye en el estado anímico y el estado interno de los seres que van allí para hacer lo ritual, presencia, o simplemente las construcciones son elementos anecdóticos de cobijo. Entonces sería si realmente incluso sirve como referencia no tan solo a la cultura cristiana, sino como los constructores del templo, un templo exterior y un templo interior, es ver si podemos tener algún interlocutor que nos hable al respecto sobre el valor y la importancia de las construcciones, en este sentido sagrado, trascendente, que sea capaz de producir cambios reales en el estado anímico y en el estado evolutivo y energético y de la conciencia de los seres que utilizan aquellos lugares. ¿Hay alguien que se prestaría a hablarnos al respecto? A ver, aquí hay 3 seres, visten los mismos ropajes, llevan como una túnica muy sencilla de un color, es como si fuera entre el color crema y como tintes muy dorados, irradian mucha luz y el aspecto que tienen también es muy parecido, parecen como si fueran 3 seres gemelos. Uno de ellos está mirando, está intentando ser él el que hable, contempla a los hermanos, les mira, dice que él puede dar algo de información al respecto. Él quiere que sepamos que no es para nada ningún maestro constructor, pero dice que ha estado de alguna forma ayudando a aquellos maestros constructores para que pudiera ser edificado un edificio que tuviera un alcance mayor que lo que las gentes entendían en su momento como un simple templo. Y dice que sí, que hay muchísimo ahí que poder explicar y tiene que ver con el lugar, la ubicación donde se elige. Hay algunos templos que se han escogido como si fueran simplemente al azar porque estaban cerca de algún palacete, de alguna de las personas pudientes que pudieran, digamos, quedar, avalar o incluso patrocinar esa construcción, pero muchos tenían la ubicación clave donde debían de ser levantados y no en otro lugar. ¿Qué características tiene que tener un lugar para que sea un lugar de poder, un lugar de concentración de energía y qué funciones tiene ese tipo de arquitectura? Son importantes y los lugares donde se realizan también. En este caso, recurriendo a lo que ha sido el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, ¿qué significa ese incendio, más allá del hecho de quemarse una construcción? Dice que el significado de este incendio, más allá de las causas, que es cierto, ha sido una absoluta negligencia humana, la causa que ha originado el incendio, y el hecho de que se hubiera preservado a lo largo de los siglos de catástrofes mil y con una edificación aparentemente sólida por un lado, pero endeble a la vez por las maderas y la utilización de esas maderas, que dicen mucho de un ciclo que se termina. Es como si todo el mundo estuviera acostumbrado a tenerlo allí
y no haberle dado la importancia. El núcleo de los que lo construyeron, de los que le dieron vida en el pasado, poco a poco se fue perdiendo. Las gentes van allí y ahora ya son pocos los grupos que sienten en aquel lugar la fuerza que tiene en su interior. La mayoría son seres que turistean, que les gusta ir allí y hacer acto de presencia con las múltiples fotografías, pero que no le dan vida al templo. Dice que ha sido un toque de atención. ¿Ese toque de atención ha sido dado desde esferas de realidades superiores o ha sido un hecho simplemente causado por los mismos humanos? Dice que los de las esferas superiores han contemplado y dice que ellos optaron por mantenerse al margen porque debía verse esa catástrofe que ha hecho llorar a muchos para darles a entender la importancia de la pérdida de este templo. Concretamente este templo, ¿por qué se construyó en aquel lugar y en aquel tiempo? Dice que aquí hubo varios intereses. Por un lado, los humanos, la necesidad de elevar un templo que pudiera llegar a ser no solamente superior en altura, sino en la orientación arquitectónica. Dice que esto era para colocarse algunos más de una medalla. Recuerda que en el pasado se disputaban en muchos lugares la construcción de estos templos, a veces no para la mayor gloria de Dios, sino para atraer a todos los peregrinos a aquel lugar, el lugar donde se ubicaba un templo de gran envergadura y de gran relevancia, hacía que fuera un lugar próspero a todo su alrededor. Esto era una de las intencionalidades, pero aquellos que participaron y que lo hicieron poniendo su corazón, sabiendo que cuando lo hacían no lo estaban haciendo para el hombre, sino para la propia divinidad, dice que estos sí que fueron escuchados, más allá de los problemas que se encontraron en el tiempo de su construcción, más allá del tiempo que tardaron en construirlo, que el fondo, la fuerza que allí se imprimió para que pudiera ser elevado, tenía como misión sagrada el albergar aquí esa fuerza divina que separaba no solamente un territorio. Hay que reconocer que en aquel tiempo la ciudad no era la ciudad actual grande, sino que era un punto de enclave, y como hay en muchos lugares en el planeta Tierra que tienen como la finalidad actuar como una especie de pivote que atrae la fuerza, la energía de los cielos hacia la Tierra. En este caso, porque fue dedicado a Nuestra Señora, es decir, a la presencia de la Madre Sagrada o la Madre Divina. La Madre Divina está presente en la mayoría de los templos erigidos. Ella es la fuerza, aunque la gente la pueda usar como si fuera una especie de lugar a quien se la venera, pero que en realidad se busca la fuerza masculina de la divinidad. Ella es realmente la que tiene los puntos clave de esas energías, de esos fondos importantes de energía en la tierra, que actúa de atracción a esa fuerza del cielo para que descienda. ¿Cuál es la característica de esa vocación mariana, de esa vocación femenina? Dice que la Tierra tiene lugares físicos que son como los puntos de acupuntura, energías que tienen que ser tocados, tratados, a veces con mimo, a veces con algo de sacudida, para que pueda seguir circulando un torrente de energía tanto dentro de la propia Tierra como que sea una especie como de energía electromagnética que atrae otra energía del exterior. En este caso la fuerza femenina, en este caso la fuerza de la Madre Divina está bien representada para aquellos cristianos que creen en la Madre como la Madre del Dios único. Ella tiene toda esa fuerza de representación aquí, pero dice que ella es mucho más que todo eso. ¿En qué se beneficia o qué tipo de poder se le manifiesta al participante humano que asiste a esos lugares, incluso que cumple devotamente con los ritos? Y también en qué se beneficia el lugar en sí y la propia tierra de que esos lugares sean activos y que sean lugares realmente de poder.
aquellos lugares que están realmente activados, que cuando van las gentes ya no solamente para pasear, sino para realmente entrar en ese espacio y sentirlo, dice que al activarlo lo que proporcionan es una especie de corriente magnética que hace que se beneficien tanto en la salud. Muchas gentes van y sienten allí la presencia benévola que afecta a sus cuerpos físicos, a su propia energía y a una conexión que para muchos ahora se está perdiendo y que necesitan reequilibrarla. Es como estar en un lugar como si fuera el útero de una madre, donde uno se recoge y siente que allí puede reequilibrarse, reajustarse, sanarse en todos los niveles. A nivel interno del despertar espiritual y del cuerpo de luz, ¿en qué es estimulado la persona que asiste a ese lugar? Dice que en los centros donde se hace una advocación a la Gran Madre Divina suele darse un toque peculiar en la energía, la despierta, la hace crecer. Si alguien va allí y es consciente de la presencia de la fuerza divina femenina en aquel lugar, dice que notará, sentirá ese torrente, esa conexión, esa especie como de sacudida de su propia energía que se conecta con esa fuerza divina y llegará a sentirla con toda su intensidad. Dice que todos deberían hacer un ejercicio de sentir el espacio, más allá de ir a rezar, a exponer los dolores y las penas, a pedir o suplicar. Tendrían que utilizar el estado de oración en una fase que es muy similar a una meditación muy profunda para poder activar esa energía. En este caso suele ser que en las catedrales góticas, en la parte central hay un laberinto al cual se invita al peregrino a recorrer ese laberinto. ¿En qué beneficia o es simplemente un elemento decorativo el hecho de que haya un laberinto en la... Dice que esto tiene como referencia un caminar, un peregrinar. Es la entrada en un lugar, el no saber cómo poder salir finalmente de él y atreverse a hacer el recorrido que conduce del mundo físico al cielo. ¿Qué diferencia hay entre los materiales que se usan en la construcción de un lugar sagrado? Eran piedras que se consideraban ya desde el inicio de la construcción como piedras sagradas, como intencionalidad, ese aislamiento, el albergar toda la energía dentro, concentrada dentro del templo y aislada de la parte externa. Esa es la finalidad, la más importante en las piedras. ¿Qué importancia tiene el diseño base de la construcción? En catedrales góticas tiene más la forma de cruz, en otros lugares sería un cuadrado, una estructura hexagonal. Es decir, ¿qué importancia tendría la geometría a la hora de construir la base de un edificio sagrado? Dice que la geometría es como un alfabeto y aprendiendo a utilizar este tipo de alfabeto, que es una forma de comunicación con la divinidad, es como presentarle a la propia divinidad algo en aras de una entrega devocional. Y en este caso, cada una de ellas tiene distinta letra de ese alfabeto. Cuando desciende la energía de los cielos, ¿es hecha de una forma por la misma construcción en sí, por la forma que está hecha, o por la gente que la activa y que con su devoción y con sus prácticas ritualistas y de oración son las que reclaman esa energía? Dice que es necesario que la active la propia gente, pero a veces una construcción con el correr de los siglos y por el paso de muchas personas por este lugar, debemos recordar que no se queda estático aquellos que han pedido y aquellos que han solicitado el que descienda esta energía y que han suplicado al cielo que venga esa energía a la tierra. Es como un eco, todavía resuena, y la gente actual, que a pesar de que haya menos, todavía hay grupos de personas que lo activan con su presencia, con su necesidad, con su anhelo. Que un templo que no estuviera lleno de gente, que se hubiera quedado abandonado o cerrado, perdería su sentir. Es decir, un templo por sí mismo no tiene poder en sí, tiene que ser la gente que lo active, al igual que un interruptor activa la luz. Dice que sí, algo así. Sin embargo, a veces pequeñas ermitas, pequeñas capillas, aquellos a los que convoca son seres de corazón más puro. Una persona que se coloca en el centro, que camina por esos lugares, se siente minúscula ante la grandiosidad allí realizada.
Dice que es casi siempre bueno que se pueda llegar a sentir una persona como si estuviera o fuera una motita en medio del inmenso universo, que esa es también parte de la finalidad, el que puedan confluir distintos planos de realidad. La persona puede entrar en un estado diferenciado de conciencia con más facilidad que en un espacio pequeño. Cuando esos lugares se consagraban, normalmente se les nutría con reliquias. ¿Qué importancia tendría el que hubiera reliquias en esos lugares? Ellos hablan de que a veces las gentes se han perdido en el camino creyendo que tener un objeto, una reliquia, un objeto que ha pertenecido a alguien con visos de santidad. Dice que era simplemente un punto de atracción, pero es verdad que hay cosas, objetos que tienen cierto poder, pero ni todas las reliquias que puede creer que tienen esa fuerza porque han pertenecido a alguien, algún santo o santa, han sido realmente tales y no han obrado ningún milagro. Dice que es simplemente como el talismán para alguien que confía ciegamente en él como una protección y se ejecuta esa protección simplemente por el poder de la convicción, de la fe. El que estos lugares sagrados estén surtidos por elementos figurativos que representen por la misma presencia angelical o formas de santos o divinidades por sus gestos y sus cosas, ¿qué importancia tiene el elemento figurativo en esos lugares? Dice que es importante porque esto no solamente hace que la gente recuerde y sienta el contacto. Estas figuras suelen tener la capacidad de ser como si fueran esa puerta que se puede abrir y da acceso a otro lugar, a otras experiencias, a otros contactos sutiles. Si no tuviéramos ningún tipo de figura, sería como más difícil ese contacto, esa cercanía a los seres de luz, a la propia incluso divinidad. Se hacía referencia de que en el mundo de la construcción se crearon logias, se crearon hermandades para proteger los secretos y para comunicarlos, para que realmente la construcción fuera un elemento sagrado y no un elemento profano. ¿Estas hermandades fueron reales, se crearon o es simplemente una forma de organización profesional de los albañiles? Dice que sí, se crearon y todos aquellos que realmente conocían estos secretos que solamente los podían transmitir a ciertos seres capacitados para recibir estos secretos. Ni siquiera aquellos maestros constructores podían transmitir la información a sus propios hijos como a ellos les hubiera gustado poder hacer. Dice que la información sensible, aquella que realmente es válida para transformar, aquella que conlleva los secretos, ya sea en el campo de la construcción, en el campo de la pintura, en el campo de la música o cualquier otra área, todas ellas tienen esta información sensible, solo se otorga a los que son elegidos, nunca a los que quieren o aspiran a esa información. ¿Qué importancia tendría en el colocar en el exterior las gárgolas, las imágenes horrendas, incluso tendentes a crear el terror a aquellos que les estén contemplando? Dice que ellas tenían como finalidad, y son seres que pueden parecer algo así como mitológicos, en realidad no, ellas son las guardianas, las que separan los espacios. Nunca puede haber una gárgola en el interior de un templo, están siempre fuera y ellas actúan como guardianas, que la finalidad de sus rostros horribles tiene que ver con aquellos seres que se ven en ellas como en un espejo y retroceden. Dice que poner delante de un templo o en la puerta de un templo la figura de un ser angélico, la finalidad también es la misma, pero ya no solo como un guardián, sino como una entidad que advierte, que puede disolver aquella entidad oscura que tenga la osadía de pretender entrar. ¿Qué es lo que busca las entidades oscuras al querer profanar estos lugares? Dice que es obvio, todo aquello que se erige como una forma de tanto de absorber, de canalizar la luz, de complementarla, de compactarla, dice que es una amenaza real para ellos. El hecho de poder profanar un templo sagrado y destruir su esencia, aunque quede una iglesia construida pero sin alma en su interior, es como una batalla ganada para ellos.
Realmente entonces él confirma que hay esta lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Dice que sí, dice que es una lucha que no puede ser ganada, al menos en un tiempo inmediato, que lleva miles, eones de tiempos. Y dice que es necesario el que los seres se posicionen, no pueden quedarse neutrales. Porque en la actualidad se está relativizando esta lucha entre la oscuridad y la luz. Dice que le han dado una importancia prácticamente nula, están demasiado movidos por lo que han descubierto la propia humanidad como ser que puede ya crear o incluso destruir, como si fuéramos ya dioses que tenemos esa facultad. Y dice que nos estamos dejando lo importante, que no podemos hacerlo sin la fuerza que realmente nos sustenta, nos alimenta y nos hace ser inmortales. Las personas que están dirigiendo desde la trascienda a la humanidad, ¿qué les está impulsando? ¿El camino hacia la luz o realmente están siendo simples peones de la oscuridad? Ellos no son conscientes, son peones de la oscuridad, aunque tengan ellos intereses muy, muy claros de cómo deben mover los hilos en el mundo físico. Habla de los seres humanos que están siendo utilizados por otras entidades. Ellos no son conscientes, ni siquiera son capaces de ver. Dice que solo aquellos que pueden ver, ya no solamente la luz, sino incluso a veces la propia oscuridad, están en una posición de poder elegir, decidir. Ellos son seres que caminan dormidos y que están abocando a muchas criaturas de la humanidad a que se aletarguen, a que se adormezcan, a que finalmente dejen transcurrir el tiempo. Al inicio de esta conversación hacíamos referencia al incendio de Notre Dame y él puntualizaba el hecho de que era el fin de una etapa y era casi para jalear a la propia humanidad de lo que estaba ocurriendo. ¿Realmente está habiendo un movimiento de profanación de lo sagrado, de estos templos sagrados por toda Europa e incluso por el mundo? Dice que sí. Otra cosa es que hayan conseguido su propósito. El incendio de la catedral, aunque haya sido fortuito, venía acompañado también de unas ciertas profanaciones en templos, en santuarios de la misma de Francia y de otros lugares. Hay todo un movimiento de desacralizar las cosas. Dice que intentan destruirlo como lo están haciendo en otros ámbitos y en otros lugares. Es decir, esto es real, es decir, este movimiento de desacralización de lo sagrado, tanto en las manifestaciones individuales como públicas, que se empiece a una persecución de aquellos que tienen un sentir de elevación hacia lo sagrado. ¿Es real o es simplemente un espejismo? Dice que ya puedes observar que aquello que tus ojos físicos contemplan es muy real. ¿Por qué la gente parece no reconocer este hecho? Dice que ellos sienten como si hubieran salido de una especie como de ensueño o pesadilla y creen haber estado abducidos por durante un tiempo aquellas fuerzas religiosas que creen que les han manipulado. Ahora intentan despejarse, despertarse y creen que van a ser libres de sus dueños de sus vidas y que no necesitan nada religioso en sus vidas, que ellos para hacerlo necesitan eliminar cualquier tipo de simbología sagrada. Aquellos que ahora rigen en las iglesias, en los templos, dice que también está empezando a ocurrir en Oriente. Y aunque podamos pensar de que allí es menos efectivo, toda la cantidad y fuerza de la religión en tiempos antiguos está también perdiendo intensidad. Dice que todo esto lo que hace es que estemos cada vez más desamparados. Este sería lugar para otro tema, otro día. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias,
Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. De esto es una aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los eterno. Se abre, una vez más, la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos nosotros, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.